Amén, amados, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué lindo es poder encontrarnos nuevamente, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Pero damos toda la gloria y la honra al Señor y las gracias al Todopoderoso que nos permite, ¿verdad?, de una vez más estar aquí, compartir un estudio más de la palabra de Dios. Amén. Recuerden que estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos por el capítulo 7. Amén. Y yo espero que vayamos, así como nosotros vamos, tanto el maestro Eury como yo, vamos tratando parte por parte, según cada estudio, ¿verdad?, como se ha desarrollado, pues que ustedes vayan con nosotros y que ustedes estén ahí muy atentos y muy pendientes, ¿verdad? Que vayan también tomando sus Biblias, revisando cada versículo, estudiándolo previamente, así como se ha enviado la cita bíblica, ¿verdad? Y ustedes comiencen a buscar también por su parte, para que entonces podamos que la clase sea mucho más rica todavía. Amén. Qué bueno es el Señor. Pues hoy vamos a hablar aquí en el capítulo 7 de Juan, a la altura del versículo 40. Nadie ha hablado como Jesús. Amén. Vamos a ponerle este como título y entonces vamos ahora a iniciar con la parte de los objetivos. Tenemos un primer objetivo y ese primer objetivo es reconocer que siempre habrá opositores de Jesucristo y sus seguidores. Si usted se identifica con Cristo, usted va a tener opositores. Eso es casi seguro que usted tendrá opositores. Así que no tenga miedo por eso. Amén. Usted tranquilo que el Señor le dará fuerza, el Señor le dará sabiduría y usted cada día métase más en la palabra, profundice más en la palabra. Vamos a inquirir así, ¿verdad?, como hizo Esdras y otros más, en la palabra del Señor, para que la palabra sea la que nos llene, nos fortalezca y nos capacite para nosotros entonces tener fuerzas cada día nosotros renovadas a través del Espíritu Santo, y que también tengamos argumentos para nosotros mantenernos firmes primeramente, en primer lugar, y luego también en tal caso poder ayudar a otros, amén, a darle la palabra para que pueda salir del error. Pero no es usted que lo va a sacar del error, es la palabra quien va a ayudar a esa persona, si así esa persona quiere, como dice aquí nuestro tercer objetivo, si tiene la voluntad, si tiene el deseo de hacer lo que a lo que Dios le agrada. Amén. El segundo objetivo es comprender que es indispensable establecer una relación personal con Dios. Y la única forma de establecer esa relación personal con Dios es a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo usted puede establecer esa relación con Dios. Usted no necesita intermediarios. Usted no necesita a nadie que esté entre el medio de Dios y usted. Así como querían hacer los fariseos y como ellos tenían incluso establecido su sistema, que para tú poder tener una relación con Dios tenía que ser a través de ellos. Eso no es así. Ya el velo del templo se rasgó, ya usted tiene acceso directo a la presencia del Señor. Amén. En el objetivo 3 buscamos entonces que podamos reconocer que es necesario querer hacer la voluntad de Dios. Eso es interesante, amados, porque a veces vemos personas que usted dice, pero Dios mío, ¿cómo que esa persona no se convierte? O ¿cómo que esa persona no deja esa actitud arrogante o esa actitud beligerante, ¿verdad? De siempre pleito y de siempre encontrar los peros a las cosas. Pues le digo algo, amén, amados, le digo algo. Solo usted esté tranquilo, órele a Dios. Amén, órele a Dios que lo que nos toca a usted y a mí, lo que nos corresponde a usted y a mí, es orarle al Señor para que el Espíritu Santo trate con esa persona, y entonces el Espíritu Santo poniendo en él o en ella el anhelo de querer hacer la voluntad de Dios. Escuchó bien, querer hacer la voluntad de Dios. Si una persona, por más iletrado que sea, por más niño que sea, por más mayor que sea, no importa que no tenga mucho conocimiento o mucha preparación, si en su corazón, si en su interior está el anhelo de hacer la voluntad de Dios, de seguro que se encontrará con Jesucristo. Amén. Y una vez ya en estos caminos, por más torpe que sea, no se perderá. Gloria a Jesús. Qué lindo es Dios.
Vamos a empezar aquí con Juan, capítulo 1, el versículo 9 y 11, que dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escuche esto, a lo suyo vino, a lo suyo, ojo con esto, a lo suyo. Hay gente que dice a los suyos, no, a lo suyo. Él vino a hacer su trabajo, a lo suyo vino y los suyos, aquí sí se está refiriendo a los israelitas, y los suyos no les recibieron. Amén, entonces esto es importante que nosotros contemplemos esta parte, amados, ¿de acuerdo? Porque fíjense que estuvo aquí, estuvo en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. ¿Y por qué no le conoció el mundo? Bueno, porque no querían hacer la voluntad de Dios. Simple y sencillamente. No le recibieron porque no querían hacer la voluntad. En su corazón no estaba el anhelo, el deseo, la disposición de hacer la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Y es lo mismo que vamos a ver. Este versículo, de hecho, nos resume a grosso modo la clase de hoy. Amén. ¿A qué se debía entonces? Iniciemos con esta pregunta. ¿A qué se debía, verdad, que las personas no creían en Jesús? Porque así que había un grupo de personas allí, unos que creían en Jesús, la mayoría no creía en Jesús, pero algunos de hecho sí le causaba como un poco de perspicacia, ¿verdad? De curiosidad. Incluso vamos a ver que quedaron impactados de por qué ellos quedaron impactados con Jesús, ¿verdad? Con las enseñanzas de Jesús. Y vemos entonces cómo muchos de ellos, gloria a Dios, cómo muchos de ellos se quedaron con duda. Otros decían, óyeme, pero no hay forma, este tiene que ser. ¿Sí? ¿Acaso vendrá otro que haga mayores milagros que este, mayores señales que este, ¿verdad? Pero la causa de su resistencia a creer en Jesús se debía únicamente ¿a qué? A la rebeldía de sus corazones. A la rebeldía de sus corazones. No querían hacer la voluntad de Dios. Y Dios mismo vino donde ellos a explicarles y ellos no querían creer en Dios. Incluso yo me atrevo a decir, amado, y esto es claro, eso lo digo yo, ¿verdad? Que si Dios o Jesús, mismo Dios, hubiese venido como ellos lo esperaban, así un guerrero, una cosa que lo libertara, yo creo que ni aún así hubiesen creído en él. Algunas faltas le hubiesen encontrado. Algo ellos hubieran inventado para decir, no, no es este, es otro. Sí. Y también obviamente se debió a su falta de deseo de qué? De querer hacer la voluntad de Dios. Lindo es el Señor. Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, escuche esto, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Un poco más atrás, ya lo vimos. Cómo Jesús le dice eso a las personas que estaban poniendo en duda lo que él estaba enseñando. Él le dice, mira, el que quiere hacer la voluntad de Dios se dará cuenta. Va a entenderlo, va a saber si en verdad lo que yo estoy enseñando viene de Dios o no. Si yo estoy hablando cosas mías o estoy hablando cosas que vienen de arriba. Santo es el Señor. Qué lindo es Dios. Aleluya. Claro que había entonces una diversidad de opiniones, habían diferentes opiniones en contra, a favor, en ese momento que estamos estudiando, ¿verdad? Pero también debemos tener algo pendiente todo el tiempo, desde que Cristo vino, incluso hasta antes de Cristo, sobre las enseñanzas bíblicas, siempre se ha tenido diferentes opiniones, ¿sí? Opiniones a favor, opiniones en contra. Pero a mí también algo que me llama la atención es que muchas veces, muchas de esas opiniones vienen de personas que no conocen la Biblia. Vienen de personas que no han estudiado la Biblia. Entonces, es muy fácil alguien comenzar a criticar algo, a hablar sobre algo en contra o a favor por lo que ha escuchado, o por lo que cree, o por lo que se imagina, o por lo que piensa, o por lo que, qué sé yo, o por lo que alguien más dijo, pero no porque haya vivido la experiencia, no porque se haya metido, ¿verdad?, a ver la palabra y a estudiarla profundamente. Y claro, ya sabemos que para estudiar la palabra, pues obviamente, y no terminar confundido, pues se necesita que la persona tenga el Espíritu Santo dentro de sí.
Pero aún así, amado, si la persona quiere hacer la voluntad de Dios, si está en su corazón el anhelo de hacer la voluntad de Dios, yo creo que empieza a leer los evangelios y poquito a poco el mismo Espíritu Santo va a terminar convenciéndolo. Amén. Hemos escuchado testimonios de personas que han comenzado a leer la palabra, pero con ese anhelo de querer tener un encuentro real con Dios, de querer tener una cercanía mayor con nuestro Dios. Amén. Y aquí ellos hablando, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén ha de venir el Cristo? Están ellos aquí hablando y opinando entre ellos y están diciendo, no, este no puede ser el Mesías, porque Mesías tendría que venir del linaje de David y tendría que nacer en Belén. Pero si ellos hubiesen estudiado con calma la vida de Cristo, y la misma escritura, se dan cuenta que Cristo era del linaje de David y que había nacido en Belén, aunque se crió en Nazaret, pero él nació en Belén. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué ellos no vieron eso también? Bueno, porque a ellos no les interesaba encontrar la verdad. A un gran número de personas no le interesaba encontrar la verdad. Fíjense que muchas de las personas que Cristo estaba enseñando, dicen más adelante los mismos fariseos, sacerdotes y demás que estaban allá, dicen ellos que eran personas incultas, que eran personas que no habían estudiado. De hecho, hasta dicen que es maldita esa persona porque no estudiaban o no habían estudiado la palabra. Entonces, fíjense que, pues, aquellos que sí la habían estudiado no se interesaron de corazón en ver si en verdad, si verdaderamente él había nacido en Belén y si era el Hijo de Dios, si era de la descendencia de David, en el cual Dios fijó pacto eterno con David. Amén. Gloria a Jesús. El intento entonces de aprender a Jesús, de prender a Jesús, de agarrar a Jesús, de meterlo preso, ¿verdad? Ya sabemos entonces que el Sanedrín, ¿verdad? Envía a los alguaciles para que los alguaciles entonces uh, capturen a Jesús, ¿sí? Capturen a Jesús y lo lleven ante los sacerdotes, ¿verdad? Para que ellos lo juzgaran y no todo aquello. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la misma palabra dice en la porción que tomamos como referencia que no había llegado el momento. Y los alguaciles no pudieron prender a Jesús. Los alguaciles no pudieron meter preso a Jesús y llevarlo al Sanedrín. No pudieron. ¿Por qué? Porque no había llegado el momento. El Señor no lo tenía determinado todavía para que él fuera preso y entonces los judíos hicieran con él lo que les pareciera, lo que después hicieron, ¿verdad? Lo entregaron a los romanos para que los romanos lo matasen. Bien. Fíjense aquí, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver más detallado, pero quiero adelantarlo porque viene el momento aquí. Fíjense que en el capítulo 19 del mismo libro de Juan, cuando lleguemos allá nos daremos cuenta que los mismos alguaciles que aquí en el capítulo 7 no pudieron prender a Jesús, no pudieron meterlo preso, son los mismos que luego van en el capítulo 19 más adelante, ¿verdad? Y atrapan a Jesús y lo llevan preso también. Sí, y lo llevan frente a Pilato. Entonces Pilato es el que le dice, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Dice Pilato. Entonces Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Fíjese, la orden, el espacio lo dio allá arriba el Todopoderoso. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, refiriéndose a aquellos que los sacerdotes y demás habían entregado a Jesús y tenían situaciones peores que la que él tiene. Pero claro, Pilato no entendería eso jamás, porque Pilato ni siquiera creía, ¿verdad?, en el Dios de Israel. Gloria a Jesús. Pero aquí queda claro, hermano, que toda autoridad, todo lo que sucede en nuestras vidas, el Señor es quien las permite. Es imposible que suceda algo con un hijo de Dios, amén, sin que Dios no dé esa autoridad, sin que Dios no
dé el espacio para que eso suceda. Ahí tenemos ejemplos de más. Tenemos a Job también, ¿verdad? Que lo dice y lo explica claramente en su situación. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquí ya los alguaciles entonces cuando van al Sanedrín y están allí frente a aquellos que son sus jefes que los enviaron, entonces ellos vienen y le dicen, mira, no pudimos cumplir la orden porque en verdad ellos lo que hicieron fue que quedaron fascinados. Ellos dijeron, pero jamás, jamás hombre alguno ha hablado así. Fíjense, están hablando personas guardias del templo que estaban ahí y escuchaban a los mejores maestros, quizás por décadas, a los mejores maestros de Israel disertando, hablando, enseñando. Y dicen ellos, jamás hemos escuchado a alguno hablando como este hombre. Entonces había algo sobrenatural, ¿verdad? Habría algo que en el ojo humano no lo podía comprender. Había algo más allá, había algo que tenía que venir de arriba sin duda. Es lo que los alguaciles están diciéndoles a los miembros del Sanedrín, ¿verdad? Ahora, a ellos le molestó bastante, ¿verdad? Que ellos enviaran a estos policías a cumplir una orden y que luego los policías cuestionaron las órdenes. Eso no es lo que sucede. Normalmente se envía al militar, el policía, a hacer el trabajo y el militar o el policía lo cumple y luego viene con la orden cumplida. Pero estos no. ¿Por qué? Bueno, porque no había llegado la hora, no había llegado el momento en el que todavía la obra del Señor que el Padre le había dado no se había completado. Amén. Gloria a Jesús. Pues, amado, usted y yo somos testigos, amén, de que por miles y millones, por miles de años, ya podemos decir, amén, millones de personas han quedado cautivas a la voz de Jesús, a las palabras del Maestro. Usted y yo hoy estamos aquí, estamos en el camino, estamos, gloria al Señor, sirviendo con nuestras vidas al Todopoderoso, es porque hemos sido cautivados, hemos estado fascinados, ¿verdad? No, hemos sido seducidos por nuestro Dios, nos sedujo el Dios amado y precioso Padre Celestial a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. Amén. Qué lindo es Dios y qué bueno que estamos cautivos a su presencia, porque entonces cautivo en Él es que somos verdaderamente libres. Aleluya. Qué lindo es Dios. ¿También vosotros habéis sido engañados? Esto le preguntan, ¿verdad? Los miembros del Sanedrín a los alguaciles. Le dicen, pero también a ustedes los engañaron, ¿verdad? Enfureció a los superiores, lo enfureció a ellos sin duda porque no cumplieron con el cometido al que ellos lo habían enviado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, tenemos que callarle la boca a esto porque ya esto también son misioneros de aquel que está anunciando, del que se llama el Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo lo callan? Bueno, en este caso utilizaron el sarcasmo, ¿verdad? No utilizaron argumentos bíblicos ni siquiera para rebatirle, no. O sea, también ustedes fueron engañados. Sí, fíjense las cosas que utiliza, ¿verdad? Despreciaban a todo aquel que se identificaba con Jesús. Los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, los judíos, como le dice Juan, odiaban a todo aquel que olía a Jesús, a todo aquel que de una forma u otra daba un visto bueno de Jesús. Y lo vamos a ver ahora, ¿eh? Vamos a ver en un minuto cómo también a Nicodemo, ellos arremeten contra Nicodemo, porque Nicodemo de una u otra razón estaba defendiendo a Jesús también. También vosotros habéis sido engañados. Dios quiere tener una relación directa con el pecador. Dios no quiere ningún mediador que no sea Jesucristo. Jesucristo es el único autorizado para mediar entre Dios y los hombres. Todos nosotros tenemos la puerta abierta al Padre a través de Jesucristo para nosotros entonces en Jesús tener esa relación, esa restauración de nuestra relación para con Dios. En 1 Timoteo 2:5 dice y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual
le dio testimonio de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, fíjense que también el Señor actuó, ¿verdad?, en rescate por todos, entregó su vida y se dio testimonio a su debido tiempo, ¿verdad? En cada momento, justamente cuando vino después, hoy por hoy, seguimos dando testimonio de ese rescate que el Señor hizo por nosotros. Dice la gente que no sabe de ley. Aquí están ellos despreciando también a aquellos, quizás personas que estaban allí buscando una palabra de aliento, buscando un abrazo fuerte, quizás de parte de Dios mismo, ¿verdad? Porque para eso iban al templo. Entonces ellos dicen, aquellos que no saben de ley. Oye, mas esta gente no sabe de ley, maldita es, ¿verdad? Lo que ellos están buscando con esto es buscar desprestigiar a aquella persona por el hecho de que no conocían la ley, ¿verdad? Que como no conocían la ley, entonces podían ser engañados. Pero la realidad era que todo lo contrario, Jesús mismo los había invitado a que escudriñaran las escrituras y que vieran que las escrituras son las que dan testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Lo que pasa es que si ellos no querían hacer la voluntad de Dios, la podían leer 100 veces y no la iban a ver claramente o simplemente la obviarían. Sí, gloria a Jesús. Escudriñad y ved que de Galilea nunca se ha levantado algo bueno. Aquí ellos toman incluso el pueblo del que ellos entienden que es el nacimiento de Jesús, pero fue donde Jesús se crió. Y dicen, de Galilea nunca ha salido nada, nunca ha salido un profeta. ¿Y cómo que de ahí va a salir algo ahora? ¿Cómo que ustedes me dicen eso? Le dicen a Nicodemo, cuando Nicodemo dice, señores, pero no se puede juzgar a nadie sin primero escucharlo. Entonces ahí le dicen ellos, ven acá. Y tú no lees las escrituras, diciéndole a Nicodemo, uno de los principales también. Tú no escudriñas las escrituras. Tú no sabes que de Galilea nunca ha salido algo bueno. Pero el error que ellos habían cometido era que Cristo no había nacido en Galilea. Cristo nació en Belén. Se crió en Galilea, cierto, pero Cristo se crió en Belén. Entonces fíjense cómo ellos también denotan a Nicodemo, porque Nicodemo da una especie de compás. Espérenme, señores, no actúen así a la ligera. Vamos a escuchar a la persona que estamos acusando. Y ya como cierre, quiero hacerlo con Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, que dice así. Y ellos tenían el libro de Isaías, por eso de hecho lo voy a leer. Pero vuelvo y digo, ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y así hoy día pasa. Muchísimas personas no quieren hacer la voluntad de Dios. Y la palabra está claro, está clarísimo, se lo muestran y buscan mil excusas. Porque sí que hay miles y millones de excusas para no servir a Dios, pero también, gloria al Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios, gloria al Señor, encuentra la doctrina verdadera. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bendito el nombre del Señor. El profeta, el Espíritu Santo a través del profeta Isaías está hablando y diciendo claramente dónde nacería el Mesías, dónde estaría y qué significaba esto. Porque muchas personas de las que tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús quedaron cautivas y entendieron y vieron gran luz y vieron una esperanza en las palabras de Jesús. Gloria al Señor. Y todavía hoy por hoy Jesús sigue siendo la esperanza verdadera y fiel para todos los hombres. Aleluya. Amén, amados. Finalmente, recordemos los objetivos. Primero era reconocer que siempre habrá opositores de Jesucristo y por ende también de sus seguidores. Así que no tema, usted tenga calma, gloria al Señor, ore al Dios Todopoderoso, manténgase firme en lo que ha creído, en la palabra, y el Señor será quien le guarde. Amén. Comprender era otro objetivo también, comprender que es indispensable establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué personal? Bueno, porque es entre Dios y tú.
Tú eres el que sabe cómo es tu relación para con Dios. ¿Qué tan cerca te sientes de Dios? ¿O qué tan cerca más quieres estar de Dios? ¿En qué cosas tú sabes en qué cosas quizás le estás fallando a Dios? Tú sabes en qué cosas tienes que mejorar tu vida para sentir a Dios más de cerca para contigo. Eso solo tú lo sabes, tú y Dios lo saben mejor que nadie. Oh, gloria al Señor. Reconocer que es necesario querer hacer la voluntad de Dios. Vuelvo y te digo, si en tu corazón está el anhelo de hacer la voluntad de Dios, aleluya, tú puedes estar tranquilo que el Dios de paz te dirigirá día a día, momento tras momento, a toda verdad y toda justicia. Que el Todopoderoso guarde tu vida y que esta pequeña reflexión que hemos visto el día de hoy, que esta cita bíblica, este texto que hemos visto de manera rápida, pero creo que con las grandes verdades que encierra, ya es cuestión de nosotros anhelar hacer la voluntad de Dios. Y esa luz, gloria al Señor, brillará en nuestros corazones y en nuestro camino cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.